Muy buenos días a todos y todas. Sean ustedes bienvenidos a esta 10ª semana ya de nuestro diplomado. Para nosotros es digamos, reconfortante saber que varios de ustedes se pudieron adelantar estos días de ese proceso de formación. Sin duda, para nosotros lo importante es que ustedes puedan, en efecto, más allá de la calificación, poder avanzar en el proceso de formación. Hoy nos acompaña el profe Luis Edgardo Salazar, nuestro tesorero de la federación, a quien el profe Luis Eduardo Romo va a presentar, con un tema muy importante que se articula un poco a lo que ya hemos venido trabajando en términos, por ejemplo, del modelo de acumulación, neoliberalismo y globalización. Le daré entonces la palabra al profe Luis Eduardo Romo desde las bellas tierras de Pasto. Buenos días, compañeros. Romito, no se te oye. ¿Allí ya me escuchan? Lejos, muy lejos, Romito. Mejor sin audífonos. Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe Romito. Sí, señor. ¿Me escuchan? Sí, señor. A ver, espérenme. ¿Ya me escuchan? Lejos, Romito. ¿Aló? Quítese los audífonos, Luis Eduardo, porfa. Y ¿Allí nos me habla escuchan? allí. Sí, señor, sí, señor. Ahí le escuchamos. ¿Aló? Adelante, Romito. Adelante, Siga. Romito. Buenos días, compañeras, compañeros. Qué pena, estoy desde el celular. Darles un saludo muy especial en nombre del equipo nacional de Escuela Sindical, en nombre de la Secretaría de Organización y Escuela Sindical a cargo de la compañera Isabel Olaya Cuero. Un saludo también muy especial al compañero Luis Edgardo Salazar, que hoy nos acompaña. Más adelante, cuando inicie, les daré la hoja de vida del compañero Luis Edgardo. Estamos en la 10ª semana con una temática muy importante, que es que es sobre el neoliberalismo. Y en esta 10ª semana, pues vamos a tratar esa temática, como son temas tan importantes como qué es el neoliberalismo como modelo de acumulación del capitalismo, qué es la globalización y el impacto normativo del neoliberalismo y la globalización en Colombia. El sindicalismo y el neoliberalismo en Colombia es la temática que vamos a tratar en el día de hoy. En esta 10ª semana, les decía, de la segunda corte del diplomado virtual, que es un convenio entre FECODE y la Universidad Pedagógica Nacional. Los objetivos que vamos a tener en esta 10ª semana son la de analizar el impacto del neoliberalismo como modelo de acumulación del sistema económico capitalista en la educación pública, identificar la influencia del neoliberalismo en la economía colombiana, establecer una relación entre la aplicación de la globalización en los países de gran incidencia económica a nivel mundial y aquellos que la fundamentan sobre la base de la dependencia y su efecto normativo, identificar los principales aspectos que caracterizan el impacto del neoliberalismo en el movimiento sindical. Con esos objetivos, entonces, y esa temática, vamos a desarrollar esta 10ª semana. Para iniciar, entonces, vamos a presentar un saludo de la compañera Isabel Olaya Cuero, que es nuestra secretaria de Organización y de Escuela Sindical. Tiene la palabra, compañera Isabel. Gracias, compañero Romo. Sí, saludarlos, compañeros. Sean ustedes bienvenidos a esta 10ª semana de nuestro diplomado virtual. Pero todo mi reconocimiento por ustedes estar hoy aquí, unido a todas esas situaciones que tenemos en nuestras instituciones educativas, que muchos han dicho del trabajo forzado, de la recuperación, de todo ese esfuerzo que estamos haciendo en nuestra institución educativa. De verdad
que yo aplaudo ese reconocimiento de cada uno de ustedes. Hoy nos acompaña nuestro secretario general de FECODE, nuestro compañero Luis Edgardo Salazar, a que le doy una bienvenida. Bienvenido, compañero Edgardo. Pero vamos a mirar un tema muy importante, como decía el compañero Romo, como son las políticas neoliberales de privatización y esa dependencia que se tiene, igualmente cómo contrarrestar ese modelo, cómo las organizaciones sindicales enfrentarnos a este modelo. Pero hay que entender que el neoliberalismo es una corriente político-económica que considera que el Estado no debe intervenir en la economía para reducir las desigualdades y proteger a los más necesitados, lo cual nos tiene en las situaciones que tiene el país de inequidad, de desigualdades. El Estado, según esta corriente, dice que debe dejar que sea la libre competencia y el mercado los que equilibren las desigualdades sociales. Esta doctrina cree que existe una mano invisible que va a equilibrar el mercado y que por eso no habrá desigualdades. Por eso Colombia está viviendo y todos los países subdesarrollados, los países de Latinoamérica, muchos países del África, estamos viviendo con la imposición de este modelo esas inequidades. El neoliberalismo favorece las privatizaciones de empresas, de servicios públicos. Pretende que la gente compre los servicios de salud, compre la comunicación, el internet, compre la educación. Por eso el esfuerzo del gobierno nacional de privatizar la educación como ha privatizado la salud. El neoliberalismo apoya la competencia, está contra las convenciones colectivas de trabajo, está en contra de las conquistas de los trabajadores. Pero lo más grave es que hace todo ese esfuerzo por acabar con los sindicatos. Y por eso es la arremetida de este modelo, por eso es la arremetida del gobierno de Duque contra la federación, contra nuestras filiales, contra los trabajadores, contra los maestros y maestras de Colombia, porque somos ¿cómo les digo? Se me fue la palabra, en el talón de Aquiles, como dicen, somos esa talanquera del gobierno en esa aplicación de sus políticas. Es importante conocer que el neoliberalismo tiene unas características y los maestros y maestras tenemos que conocerlos y tenemos que decirle a nuestros estudiantes en el aula de clase qué es el neoliberalismo, cómo se aplica, por qué son las inequidades en nuestros territorios. El neoliberalismo tiene una característica fundamental, que es la de capturar el Estado para ordenar privatizaciones, promulgando que la administración privada es más eficiente y que la administración pública no sirve. Por eso se acaba con Telcom, por eso se acaba con la Caja Agraria, por eso se acaba con la salud, se acaban con muchas empresas y hoy vienen por la educación pública. Por eso ese desempleo tan alto en nuestro país, por eso la venta de empresas, por eso la venta de las comunicaciones con ese manejo que es uno de los poderes más grandes que existe, ese manejo de las comunicaciones, ese aumento del desempleo, de inequidades, ese apropiarse de los recursos del Estado para hacer esos negocios, esa corrupción que hoy permea nuestro territorio. Todo eso se fomenta en el neoliberalismo, compañero y compañera, donde las necesidades humanas se convierten en mercancía de este modelo. Por eso es tan importante hoy que las organizaciones sindicales, que los maestros y maestras, los líderes sociales, los líderes sindicales, nos juntemos para mirar cómo vamos a enfrentarnos a este modelo que nos tiene dominado, que nos tiene subyugado
y que toda la riqueza del país se va para un 2% del país, mientras el 98% está viviendo de todas las inequidades de este gobierno. La riqueza se concentra en un 2% de la población y el 90%, 98% estamos todo el tiempo exigiéndole al gobierno nacional que escuche el clamor del pueblo, de las organizaciones sindicales, pero tenemos un gobierno que no escucha, sino que depende de la directriz de la banca, de la directriz de las multinacionales para implementar estas políticas que inician en la década de los 90 y que nos tienen sumidos pues en toda esta pobreza, en todas estas desigualdades, en toda esta discriminación. Decirles maestros y maestras que presentes que tenemos, como dice, esos gestores fundamentales de la sociedad, tenemos un compromiso muy grande en cada uno de nuestros territorios, en cada una de nuestras instituciones educativas, en cada una de nuestras directivas, de nuestras filiales, de nuestras subdirectivas, de llevar todo este conocimiento que nos están impartiendo aquí para lograr sensibilizar a nuestros compañeros. Hoy es importante esa juntanza de todos y de todas para poder enfrentarnos a este modelo que se aprovecha de esta crisis generada por la pandemia para no cumplir. Se le fue la señal a Isabelita, yo creo. Isabelita. Se cerró el micrófono. Bueno, compañeros, entonces, no me había sacado la... Entonces, compañero, vuelvo a reiterar un tema muy importante que tenemos que manejarlo, un tema de este modelo neoliberal que ha aumentado la crisis en nuestro país, esa crisis social, económica, política, y que nosotros como maestros y maestras tenemos que coayudar con todas las organizaciones sociales que existen en nuestros territorios para enfrentarnos a este modelo agresivo, sangriento, fascista, lesivo y nefasto. Hoy pues aquí está el compañero Edgardo que nos va a abordar todos esos temas. Edgardo no sé cómo habrá hecho con Barranquilla, pero él con esa sapiencia y ese profesionalismo como pedagogo, alguna cosa tiene que haber hecho para poder estar en Barranquilla y para poder estar aquí en este diplomado de TECODE. Muchísimas gracias, compañero Edgardo, por estar aquí presente. Sea bienvenido. Sabemos de su conocimiento y voy a quedarme una media hora escuchándolo para luego continuar con las actividades sindicales acá en mi querida Buenaventura. Gracias, Isabel. Gracias, compañera Isabel, por sus palabras que nos dan como el abrebocas para lo que vamos a tratar en el día de hoy. Enseguida hablará el compañero Luis Edgardo Salazar, que es el secretario general de la Federación Colombiana de Educadores, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Nariño, experto universitario en Administración de la Educación de la UNED España, magíster en Historia en énfasis en Desarrollo Social y de la Cultura de la Universidad Nacional de Colombia, doctorado en Educación de la Universidad del Rosario de Argentina. Compañero Luis Edgardo Salazar, entonces tiene la palabra para que lo escuchen nuestros compañeros y compañeras de este diplomado. Bueno, primero reiterar el saludo, el abrazo enorme, inmenso. Acá en el sur, en Nariño, hay un grupo que se llama Raíces Andinas, ¿cierto, Romo? Luis Eduardo. El profe se le escucha un poquito lejos. Ahí corregimos. Entonces, ¿sí está mejor ahí? No, profe. Escucha muy bajito. Se le oye bien. Un segundo.
Me habían dicho que sí que estaba bien el tema de... A ver, Hace un ratito se le escuchaba bien, profe Luis Edgardo. sí. No, vamos a ver si corregimos y si no, algo hacemos. A ver. Segundito. ¿Por ahí está mejor? Casi lo mismo, mi profe. Entonces nos toca salir y volver a entrar. Yo creo que no le ha reconocido todavía el dispositivo, mi profe, porque le suena igual. ¿Sí? Sí, no. Voy a salir y vuelvo a entrar. Buenos días a todos. Buen día, profe. Mi profe aparece como Gina. ¿Me regala su nombre nuevamente para cambiarlo, mi profe? Hola, ahí sí estamos mejor ahí. Luis Sí, Alberto señor. Cardos. Profe Estoy Luis mejor. Edgardo, ahí se lo escucha muy bien. Mi nombre Perfecto. es Luis Alberto Cardoso. Gracias, profe. Tiene la palabra, compañero Edgardo. Listo, gracias. Le decía, profe Romo, y los AIDA, que en el sur tenemos un grupo de mucha trayectoria que se llama Raíces Andinas, ¿cierto? Sí, señor. Y entonces voy a empezar como Raíces Andinas suele terminar sus conciertos. Entonces ellos dicen que la vida sea con todas y con todos. Ese es el saludo inicial, que la vida sea con todas y con todos. Aquí tengo otro lío, porque es que buena parte de lo que iba a conversar ya lo han dicho los compañeros, ¿no? Pero entonces, como nos enseñó Pablo Milanés en su tema, voy a romper todos los esquemas. Cuando él dice rompe todos los esquemas, ¿no? Entonces, Luzaida, me das compartir pantalla y nada, pues saludarlas y saludarlos y abrazarnos en este propósito de seguir sumando voluntades, transformando realidades y construyendo alternativas, ¿no? Bueno. Y puede entonces, compartir, mi profe. Vale. Bueno, este pedacito ya lo dijeron, me pasaré rápido. Esto que está aquí no lo tengan en cuenta, eso no puede que sea cierto o no sea cierto, no importa. Pero el mejor título que nos pudo dar la vida a ustedes y a nosotros es el título de ser maestras y ser maestros. ¿De qué sirve su sala llena de títulos colgados en las paredes si lo que usted es y lo que usted hace no lo pone al servicio de los demás? De nada sirve una biblioteca llena de los mejores libros del mundo si el corazón y la mente de los niños está ausente de valores. De tal manera que el mejor título que tenemos ustedes y nosotros es el de ser maestras y maestros. ¿Dónde estás? Este libro, no sé si lo ven, este libro en el que es el libro insigne de la biblioteca mía. Voy a dejar de compartir pantalla para volver. Es este libro. Es todo viejito y entonces yo lo asocio en esa vieja discusión y necesaria discusión de lo viejo y lo nuevo, porque a eso nos lleva el neoliberalismo, a descalificar lo viejo supuestamente. Y mis maestros de rueda me enseñaron a decir que no nos digan maestros viejos, que nos digan maestros experimentados. Este libro es de 1886 y se llama El Emilio. Y el Emilio escribió El Emilio de la Educación y lo escribe Juan Jacobo Rousseau. Y entonces, no sé cuándo lo escribió, pero esta edición es de 1831. Y en su parte inicial dice: ¿de dónde procede la flaqueza del hombre? De la desigualdad. Y esa es una lucha eterna, la lucha por quebrar la desigualdad, las inequidades.
Esto para decir que lo nuevo se aprende de lo viejo. Miren. Y aquí es un relativismo hablar de lo nuevo, de lo viejo. Por eso esa pelea entre profesores nuevos y viejos, yo la aplazo. Esa es una discusión a veces una discusión innecesaria. Y entonces aquí lo que nos tiene que ganar es el hecho de ser maestras y maestros inspirados en defender la educación pública colombiana. Bueno, vamos a la pantalla. Profe, se le empezó a escuchar un poquito más bajo, como que se le va el audio. No sé qué, no sé, puede ser. Caramba, y sigue bajo, sigue bajo. Sí, es como Es si como si estuviera se le lejos. fuera alejando. Ajá. No sé qué pasa, por Dios, a ver. Y allí. Igual, mi profe. No sé qué pasa. Ahí mejor. Allí. ¿Cuántos? Allí. ¿No? No. No. Aquí. No, problema. Pero no, se escucha demasiado bajo. Si hablo fuerte. Sí, profe, de pronto es que su merced hable fuertecito para que, Vale, listo. porque pues se oye lejos, pero se oye. Bueno, listo. Vamos entonces a compartir pantalla. A ver, ahora sí fue cierto. Bueno, listo. Entonces, hablar un rato sobre políticas neoliberales y legislación educativa y ejercicio sindical. Yo decía que mis compañeros ya hicieron buena parte de lo que queríamos conversar. Por eso yo quiero ubicar que esto no es nuevo y esto se viene posesionando y se viene enraizando a través de la historia y a través de los tiempos. Solamente quiero aproximarme a algunos elementos, algunos procesos de antesala. Por ejemplo, aquí se vino hablando desde el 1961 al 70 de un asunto que se llamó un programa de Alianza para el Progreso. En los años 60, eso vino permeando todos los niveles de vida a través de los procesos de cooperación, ayuda mutua, consolidación. Ellos hablaban de la democracia, distribución de la riqueza. Este programa pues fracasó porque con el tiempo no tuvo la inyección financiera y los asesoramientos necesarios. Profe Luis Eduardo, no se entiende. Muy bajo. Me voy a tener que volver a salir, buscar de otro equipo, pero algo resolvemos. Un momento. Profe, no se le escucha nada. Sí. Ajá. Profe, ¿y hay posibilidad de que su merced ingrese con el computador para video y con el celular para audio? ¿Puede funcionar? Ya salió, Anita. Ah, ok. Ahorita que entre. Pero lo que dice Ana María sería lo mejor. Pues sí, de todas maneras no se le estaba escuchando nada. Sí, esta es el pero muchas veces, ¿no? De estos medios. Karencita, si le ponemos pausa a la grabación mientras, y ya ahorita reanudamos. Listo, profe. Entonces, decíamos nosotros varios asuntos que empezaríamos a trabajar. Se volvió a alejar, profe Luis Edgardo. Profe, Luis Eduardo. Salió. Está ingresando. Acabó de entrar. De pronto hay dificultades de conectividad. ¿En Pasto? Nuestro adorado Nariño. Sí, Nariño del alma. Nariño, sí. Eso como dijo Jorge Barón, a nivel nacional e internacional. Sí, señor. Sí, la brecha tecnológica, pues es evidente. Pues nos abudinearon los recursos. Ahí está la evidencia.
Bueno, profe Luis Eduardo Romo, mientras el profe Luis Edgardo logra conectarse con el audio de un dispositivo y con el video del otro, si podemos socializar la unidad didáctica mientras tanto, por favor. Con mucho gusto. Me espera un segundito. Entonces, ustedes en su plataforma van a encontrar unos documentos, el documento que es el neoliberalismo, un artículo de neoliberalismo y el sindicalismo y las configuraciones de la política educativa neoliberal de Jairo Estrada. También van a encontrar unos videos y estará la exposición del compañero Luis Edgardo Salazar. También van a encontrar unas lecturas de apoyo, unos documentos de neoliberalismo y ofensiva extractivista, actualidad de la acumulación por despojo, desafíos de nuestra América, de José Seoane, de la Universidad de Buenos Aires. Con esos elementos, entonces, vamos a trabajar en la actividad para esta semana, que es que vamos a hacer un desarrollo de la actividad propuesta de ese video sobre el impacto de este modelo en la educación, sobre todo en la educación pública y sus consecuencias. La participación que ustedes van a hacer en el foro y se tendrá en cuenta el compromiso y la puntualidad que ustedes tengan. Entonces, ¿cuál es la tarea en concreto? La participación en el foro y desarrollar la actividad propuesta mediante el video, ¿cierto? Esa es, Anita, la actividad para esta semana. Sí, profe Romito, así es. Un video sencillo, corto, que no implique mayores requerimientos técnicos, que podamos hacer con el celular, pero en el que podamos expresar de una manera muy, digamos, concreta el desarrollo teórico de esta semana. Así es. Es un video corto, ¿no? Preguntan por el tiempo del video. Sí, cortito. Un video muy concreto. Creo que es de 5 minutos, Anita. Máximo. Máximo. Sí, máximo. Máximo, sí, ¿cuánto, puede ser Ana? menos, máximo 5 minutos, máximo. Puede ser menos, porque la plataforma puede no soportarnos también el peso. Entonces, es mejor que sea cortito, que sea muy concreto. Si en un minuto expresa lo esencial, está bien. Está bien, sí. Recomendar al compañero que les Romito, no se le escucha. Hoy estamos con el... Ana María, sería más fácil consultar también el peso máximo que puede enviarse, porque yo puedo tener un video de 3 minutos, pero en HD, y pues eso consume mucho. Sí, señor. Y lo mismo lo pueden subir a YouTube y comparten el enlace. También en sus canales que comparten solo el enlace del videíto. Creo que para allá iba mi pregunta. Profe Luis Edgardo, perdón. ¿Profe Luis Edgardo? No, aún no. Profe Luis Eduardo. Dígame. Y el foro, ¿no? Ah, sí, ya les había comentado sobre el foro también. Ok. Anita y Luisaida, pues ustedes saben que tenemos una grata visita acá en Pasto el día de hoy, ¿no es cierto? Listos. ¿Listos? Ya llegó el profe Luis Edgardo. Edgardo. Antes de informarles, tiene la palabra compañero Luis Edgardo. Ahora sí se le escucha como si estuviera en Pasto. Sí. Bueno, qué pena. Desde el Galeras. Qué pena. Le va a tocar subirse al Galeras para que tengan mejor señal. Pero los niños tienen razón, hermano, subirse a un palo de mango para coger señal. Pero bueno, ahora sí vamos a trabajar. Sí, señor, adelante. A lo que venimos. A lo que venimos. Bueno, entonces aquí vamos a vamos a abrir la presentación y entonces volvemos a situarnos por aquí y me da compartir pantalla. Listo, creo que estamos, ¿cierto? Sí, señor. Vale. Bueno, entonces,
Agradecer la asistencia técnica también de los... Bueno, listo. Yo no sé si acabamos en esta partecita rápido, decíamos que el asunto de consolidar el neoliberalismo y las fases del capitalismo vienen en un histórico. Miren, en los años 60, 70 aparecía la Alianza para el Progreso. A esto le mezclaron el pretexto de consolidar la democracia, de hacer distribución equitativa de riqueza, pero era irse posesionando en nuestros territorios. Sobre esto hubo dificultades, pues perdieron el apoyo, perdieron la potencia seguramente y se fueron desvaneciendo esos intereses. Pero también hay una incidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, mire, el BID. Es una organización financiera. En el año, cuando salen, en el año 60 más o menos, con su sede en Washington, ya tenía muchos países, pero también tenía una injerencia ya europea, algunos lineamientos de lo que muchos autores en educación llamarían la europeización de la educación. Y también igual asociaba la pertinencia, según ellos, de establecer en procesos económicos y sociales y hacer algunas líneas de incidencia, pero ya se empezó a notar el acentuamiento de las concesiones y de los préstamos. Entonces, mire, no es nuevo hablar en educación de la palabra concesión. Yo la encuentro aquí desde el año 19 y hoy ustedes la pueden evidenciar caso el asunto de los colegios en concesión. Pero también aparece el Banco Mundial. Y el Banco Mundial, entonces, igual, en el 45, miren, antes del 50 ya se vuelven agencias especializadas. El Plan Marshall, ahora lo vamos a presentar también luego, cómo incide este plan en las orientaciones planetarias desde el campo económico, pero que más adelante van a posesionarse, a permear todas las esferas del campo educativo. Este Banco Mundial pues intenta hacer algunos trabajos en los países que ellos llaman subdesarrollados, hacen incidencia en préstamos orientados a financiar proyectos específicos, se vuelven un consultorio para asuntos de planes de desarrollo de los países y empiezan a ser supervisados. Y fíjese hoy que toda la historia educativa está centrada en un fracaso de los planes decenales y los planes territoriales de educación. Aparece la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Mire, antes del año referente es el 50 como el hito fundacional aproximado, ¿no es cierto? Y es un Consejo Económico y Social de la ONU. Quiere ayudar a los gobiernos de Latinoamérica a mejorar su nivel de vida y a promover el desarrollo económico. O sea, ese siempre ha sido el pretexto para invadir, para hacer una penetración territorial. Y crea dos organismos, el Instituto Latinoamericano para la Planificación Económica y crea el Centro Demográfico Latinoamericano, es decir, hacer ya un mapeo, una cartografía de población, caracterizar la población y seguramente orientar algunas líneas en las que podrían actuar con mayor profundidad. El Fondo Monetario Internacional, miren, ahí está, los 44. Ese Fondo Monetario Internacional nosotros lo vamos a entender luego en el año cuando dimos la lucha por el contra el acto legislativo 001 del 2001. Lo vamos a leer cuando los gobiernos, como el caso del presidente Pastrana, firma el acuerdo de stand-by y el presidente Uribe, Pastrana firma el acuerdo extendido y Uribe el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, y ahí se comprometen a hacer reformas, actos legislativos, que ellos llamarán enmiendas constitucionales, condicionando los préstamos a lo que se puede hacer en lo que llamarían más adelante las reformas estructurales. Por eso uno va entendiendo cómo la educación y la salud, todos los recortes para ellos se convierten en reformas estructurales que van a garantizar simplemente la amortización de los intereses del pago de la deuda externa. Pero aparece también la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura. O sea, ya ellos lo centralizan y
y miran entonces cómo hacer niveles de incidencia, pero ya en el campo educativo. Mire, todo está cercano a los años 50 y los distractores, por utilizar el término, son la paz, la seguridad en el mundo, miran con otras intencionalidades la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones, es decir, empiezan ya a permear todas las esferas de vida de los continentes. Proteger los recursos naturales, entonces proteger pero a la vez desproteger, proteger pero habilitar licencias y patentes de corso, promover los valores culturales, es decir, generar políticas educativas más adelante sectoriales que van a generar igualmente la lucha por intereses sectoriales, promover la paz universal, es decir, hay una asociatividad de categorías que seguramente van a decir el espíritu de estas organizaciones es bondadoso, ¿no? y es favorable en la lectura rápida o en la lectura de alguien que a diferencia de nosotros no tenga un mínimo de formación ideológica, política y sindical. Pero empiezan a tocar la educación, priorizar la educación en el logro de la educación elemental. O sea, la educación elemental en esas discusiones, en la educación en la primera infancia, ahora se habla de la educación inicial, es decir, la educación básica, discutir un rato qué es eso de la educación elemental y apoyar el asunto de la erradicación del analfabetismo. Entonces, cierto, habrá que reconocer que en esos tiempos había alguna profundización debido a la desatención en esos campos educativos. Aparece la OEA en el 48, también para defender la democracia representativa, la cooperación económica, la reforma social. Mire aquí el no intervencionismo, ¿no? de estados en el país nuestro y en los países latinoamericanos. Crearon unos foros diplomáticos simplemente de discusión, pero que no resolvían asuntos, solamente eran deliberativos, pero tocaban las funciones humanitarias. Entonces, si tocaban las funciones humanitarias, uno no entiende por qué hoy el papel de la educación ha perdido ese sentido y hay una lucha fuerte de muchos académicos por recuperar el sentido y la dimensión humana de la educación, más aún hoy en escenarios pospandémicos. La OEA, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mire el año, mire, es que yo quiero que nos centremos en el año, o sea, estamos hablando de 70 años tranquilamente. La integración entre países, pero mire dónde se focaliza, en Latinoamérica, España, Portugal, Guinea Ecuatorial, toda la parte de la península ibérica comienza a ser unas líneas de incidencia, seguramente en su nostalgia hispánica, ¿no? De ser ellos los que llegaron a estos territorios, a este encuentro de culturas, en los procesos de colonización, en los procesos de descubrimiento y de colonia sobre todo. Mire, la sede está en España y hablan de cumbres educativas, científicas y culturales, tienen una página excelente, tienen unas publicaciones, la revista de la Organización Iberoamericana es muy interesante, los capítulos de educación, incluso yo recreo muchos artículos ahí de pensadores fuertes de Colombia, por ahí escribe Alberto Martínez Boom, yo creo que he mirado también a algunos autores que ahora los Wasserman, creo que escribe con todas las discusiones que tiene hoy por hoy el rector, Marco Raúl Mejía, lo he encontrado también ahí en algunos artículos de análisis crítico del discurso, ¿no? Porque todo lo que ocurre en educación tiene que estar apoyado en la otra visión, en lo que podríamos llamar en la postura crítico divergente. Y en el análisis crítico del discurso, pues bien, uno puede apoyarse en las tesis de Mikhail Bakhtin cuando nos lleva a eso, es decir, que todo lo que ocurre en educación, una resolución, un documento, una ordenanza, un acuerdo, tiene una carga de defensa del poder. Y todos estos elementos van a orientar el cumplimiento de una doctrina. Eso sí adoctrinan o seguramente defienden una ideología y consolidan la intencionalidad en la educación de consolidar las relaciones de saber y de poder. Bueno, aparece la OCDE. Nosotros ya hemos dicho la OCDE y los compañeros en los discursos lo hacemos.
contra los designios de la OCDE, pero mire los años. Yo quiero centrar ahí un poco la atención. Y lo asocia con el Plan Marshall, enseguida diremos que fue algunas 2 o 3 líneas del Plan Marshall, que busca pues hacer incidencia en nuestros países. El Plan Marshall es concebido desde Europa para lo que ellos llamaron la política de la reconstrucción después de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, y por eso en el país hubieron algunas reformas educativas de primera generación que se llamaban reconstructivas, y entonces uno los entiende cómo aparecieron ahí los institutos colombianos de la construcción escolar. Algunas instituciones tienen ese logo todavía. El desarrollo económico de los países. Bueno, y seguimos entonces hablando del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este es como más nuevo, pero es muy cercano a lo de los designios de la ONU, pero igual, entonces miren ustedes, hablan ahí de unas transiciones, y uno hoy dice, ¿será que hoy tenemos que asistir en Colombia a un gobierno de transición? En el escenario político creo que tenemos que pensar en ese gobierno de transición que nos permita hoy por hoy una amplia convergencia, una sumatoria de actores políticos para construir poder y ser gobierno, pero bueno, eso es otra conversadita. La eliminación de la pobreza, buscan eso, pero entonces uno dice el sentido es bueno, pero hoy esta pandemia demostró que lo que se ha vivido es una concentración, y hoy se han revelado los índices en aumento de la pobreza, con deterioro de lo público y menos recursos para la gente más necesitada. Hablan de políticas proteccionistas, la paz también sigue siendo para ellos motivo de preocupación, y también los asuntos de medio ambiente, de gobernabilidad, entre algunos elementos. Hoy hay preocupaciones pues en esos escenarios. La UNICEF en el 46, miren los años, los derechos de los niños, por supuesto, y ya se meten en la discusión como de proteger estos elementos que pasan siendo vulnerables. El Plan Marshall, rápidamente les había dicho, fue creado como un proceso de reconstrucción después de las guerras mundiales. El principal centro de difusión fue a partir de los Estados Unidos y algunos países aliados de Europa, es decir, Europa y Estados Unidos hacen una alianza para intervenir en los países que ellos han considerado o han designado tercermundistas. Mire, este consenso de Washington aparece solo para Washington, pero fue tan bueno para ellos que decidieron extenderlo a América Latina. Y entonces este es uno de los soportes del neoliberalismo. Quizá el principal soporte del neoliberalismo es el consenso de Washington, que contiene un reconocimiento de políticas para los países que siguen llamando de vías de desarrollo, pero tiene unos aliados estratégicos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, yo llego aquí a las primeras conclusiones, en razón del tiempo y más el tiempo que nos impidió conversar este asunto de estar desconectados un rato. La primera conclusión a la que uno llega es que todas estas políticas internacionalistas han fortalecido el modelo neoliberal, las fases del capitalismo también, y han logrado que se incorporen muchas estrategias y principios del mundo económico al campo educativo. Es decir, la educación pierde su sentido, sino que se involucra más adelante, como lo estamos señalando en la diapositiva, en allanar los gobiernos, esos últimos planes, porque eso es cierto, no tenemos propuestas de Estado, sino planes de gobierno, y cada gobierno, aquí hay una educación experimental y cada gobierno experimenta, y entonces se allanan los caminos de la privatización en mil formas, y por eso hay una disputa muy fuerte. Entonces Stanislao Zuleta, en su libro Educación y Cultura, nos lleva a comprender cuando él dice la educación y la pedagogía son campos de batalla. Y en esos campos de batalla hay muchas disputas. La disputa entre lo público y lo privado. La disputa, a pesar de que la ley está, la Ley General de Educación dice que la ley es para ricos y para pobres. Y la Ley General de Educación es para privada y para pública. Pero está la disputa entre la educación pública y la educación privada. Y vamos más allá. Hoy por hoy está una disputa
entre lo que ellos llaman educación virtual, mal llamada, porque esto no es una educación virtual, la que hacemos en los colegios o la que nos llevó la pandemia. En la educación virtual usted tiene unos procesos autorregulados y autodisciplinados. Esto es una educación virtual, por ejemplo, pero no es la que hacemos con los estudiantes. Es una educación remotizada, robotizada, radioaprendizaje, teleaprendizaje, como tampoco es una educación en teletrabajo. En teletrabajo hay otras condiciones que se deben generar y crear. Y entonces la disputa hoy está entre lo que ellos llaman educación virtual y la educación presencial. La educación presencial, el maestro en la escuela presencial y el maestro presencial de carne y hueso es irreemplazable en la escuela y no puede ser reemplazado por estos artificios electrónicos. Pero es otra disputa que la llevan. Lo otro es supeditar lo público en favor de lo privado. Por eso avanzan con todas estas estratagemas creados desde el año 50 hacia acá en ir debilitando el sistema público. Y mire que en pandemia sí se sintió. Y por eso FECODE no es gana de fregar. Tiene razón y tiene sentido. Y Isabel no nos deja mentir. Hoy en la negociación nos dijeron, mire, estamos preocupados los señores del ministerio, porque en 2 años va a colapsar el sistema general de participaciones. Claro, nosotros se lo advertimos, porque eso venía en un debilitamiento sistemático y había unos recortes sistemáticos en la educación. Fácilmente se hablan de 70, 80 billones de pesos arrancados a la educación pública. Pero entonces ellos siguen en ese sentido. Por eso es el ataque de difamar del maestro de la escuela pública. Por eso la conspiración contra nosotros. Por eso es el ataque a FECODE y decir, desvirtuar lo que se hace en la educación pública. Por eso nos acusarán siempre de ser adoctrinadores y reclutadores, porque a ellos sí les interesa crear un imaginario, un discurso, ¿sí? Una discursividad contraria, y seguramente van a crear unos estados de opinión tan falsos que al común de la gente le llegue la idea de que el maestro de la escuela pública, lo que dijo ese alcalde de Barbosa, falsamente. Se la pasan chévere, se la ganan chévere, están en tantas cosas en sus zonas de confort, y que la escuela pública no sirve, y que se aprende menos en la escuela pública, y que FECODE se opone a la presencialidad. O sea, simplemente allanar desde lo ideológico, lo práctico y lo presupuestal, desfinanciar, desvalorizar la educación pública para seguir trabajando en sus propósitos privatizadores. Supeditar lo público en favor de lo privado sería como la esencia de la que tendríamos que hablar. Y someter la educación a las lógicas del mercado, las leyes de la oferta, la demanda, y eso usted lo revisa en la ley. Antes era la asignación de recursos por oferta. Ahora se habla de la asignación de recursos por demanda y ya se han alternado las dos categorías. Pero esto lleva a la mercantilización, es decir, hacer de la educación un negocio, como lo han hecho con la salud, y convertirla, pues sin lugar a duda, en eso, en un utensilio de compra y venta. Entonces, a futuro, quien tenga plata para comprar, contratar educación, lo va a hacer y entregar a educación como quiere. Entonces, ahí viene todo el asunto que uno lo puede asociar leyendo fácilmente a algunos autores, uno de ellos que habla de estos estados de excepción. Él dice que estos estados de excepción son para eso, para crear otro tipo de condiciones, otro tipo de lecturas. Giorgio Gambe, el italiano, en su libro El Homo Sacer, El Poder de Soberano y la Vida Desnuda, dice eso. Son unos dispositivos que han acompañado la historia, los estados de excepción, mediante los cuales se quiere conculcar todo tipo de derechos y desvanecer todo tipo de libertades. Y entonces decir allí que tienen otro interés. Entonces todos estos instrumentos que hemos recreado en el discurso rápido fueron posesionando eso. Otras formas de leer y de entender la educación y otros arpones fuertes que van a atacar la educación pública para irla sometiendo en las lógicas que ellos esperan y quieren, contratar y vender educación, y se irán metiendo con sus programas. Mire el programa este de la virtualidad, es para eso, para ir confundiendo.
todos los programas, por ejemplo, la disputa entre la educación en la primera infancia, que uno la tiene que asumir, pero es quitar la propuesta de FECODE del preescolar de 3 grados. La pelea entre los maestros de un régimen y de otro régimen, y ahora el 804 y ahora los compañeros afro. Es para distraernos de lo sustancial, de defender intereses sectoriales y olvidarnos que la consigna mayor tiene que seguir siendo la defensa de la educación pública. O parodiando rápidamente a Freire, pues una educación en otros dispositivos, una educación bancaria, una educación depositaria, o hablando de Pierre Bourdieu, una educación que reproduzca las ideologías y reproduzca los intereses del capitalismo y del neoliberalismo. La segunda conclusión, no sé, la puedo trabajar aquí, no sé cómo la estamos entendiendo, cómo la estamos mirando, que me gustaría que esta diapositiva la miren ustedes y la miremos rápidamente para decir que una de las consignas mayores del neoliberalismo es la globalización. Y la globalización ataca la educación formal. Y al atacar la educación formal, el papel del Estado tiene otras dependencias y otras definiciones. Y se centra en 2 grandes reformas, la reforma de la descentralización y la reforma de la privatización. Y la globalización se caracteriza por una economía globalizada, por lo que nos está pasando hoy, la sociedad informacional. Es una nueva fase del capitalismo, la liberación del comercio mundial, la privatización, la desregulación. Pero dicen algunos que esa globalización puede tener algunos puntos de discusión positivos, las tecnologías de la información y de los conocimientos. Negativos, el aumento de las diferencias, las egolatrías, los individualismos. Leyendo a Chaul Han, al coreano, en su libro de la psicopolítica y la sociedad del cansancio, fácilmente dice que esta pandemia nos llevó a una sociedad individualizada, a un mundo individualizado, y habla de una posibilidad de uberizar la educación, compra y venta como un servicio por alta gama, baja, media gama, y una educación uberizada pierde el sentido, porque en esa individualización del mundo se pierde el sentido de lo colectivo, el sentido de lo societal. ¿Para qué entonces en ese mundo individualizado, cuando cada quien pretende el neoliberalismo, que cada quien se convierta en su propia empresa y se explote dentro de su propia empresa? ¿Para qué una federación? ¿Para qué un sindicato? ¿Para qué una pelea por los derechos? Entonces se cuenta la carga ideológica que tienen estos dispositivos en el campo de la globalización. Y quieren hacer de esta globalización una ideologización en el mundo neoliberal y meter a la lógica del mercado el Estado. Es decir, y en pandemia se vio, quien define más el mercado antes que los intereses de la gente, antes que el mismo Estado, es decir, un desplazamiento de la función pública del Estado sumergida en los designios del mercado. La otra categoría es la categoría rápida de la calidad de la educación. Entonces nos llevan aquí a una discusión de la calidad, desconociendo que es un término polisémico, que puede entenderse como una posibilidad de resolver problemas o simplemente como una ideología. Y nos sitúan a hablar de algunos factores de la calidad, y entonces, ¿cómo se definen los profesores de calidad? Yo hasta ahora no entiendo. Y la calidad en China, por ejemplo, alta, baja y media. De altísima calidad la consumen los chinos, de media calidad la envían a Europa y la de baja calidad viene acá. ¿Cómo definen a los profesores? Y entonces, ahí van mirando la diapositiva, pues el nivel de medición de la calidad del maestro es el sistema de evaluación. Y ese sistema de ubicarle otros niveles de valoración, pero no valoración de lo académico, pedagógico, didáctico y metodológico, sino una valoración de matrices de instrumentos y de aplicativos, de lo que ellos llamarían más adelante factores o elementos de calidad. Porque la calidad, según rastreamos, mire la diapositiva, es un término que proviene de la empresa privada, es un fenómeno reciente, es una concepción economicista asociada con el rendimiento escolar, la asocian con el discurso de la excelencia, la asocian con la libertad de elección, con la libertad de centros,
con la mejor oferta, con la información, con la evaluación, que ahí está. Ese es el otro elemento, que el pretexto de esa evaluación malintencionada que busca desvirtuar lo que hacemos los maestros cotidianamente, desprestigiar la profesión docente y convertirse en un pretexto para desvincular maestras y maestros de las plantas oficiales. Nosotros abrimos una discusión por una evaluación por procesos que corrija, que transforme, que nos permita repensar y rehacer, si es necesario, la práctica educativa y la práctica pedagógica de las y los maestros. La evaluación no puede estar concentrada en una evaluación tipo IFES, en un examen de destitución o en un video que desconoce lo que sustancialmente hacen las maestras y maestros en los territorios colombianos. Bueno, en razón del tiempo, termino yo diciendo que nosotros en toda la norma, es que hablar de la norma en la que nos han ubicado hoy en el asunto de la discusión, este libro está hecho hace mucho rato. En 2002 condensaba las primeras líneas de educación. Creo que por aquí en el auditorio está Luis Alonso, ¿cierto? Luis Alonso Londoño, de Antioquia. Con él se trabajó este libro de compilación de normas. Pero si se quiere ir a la norma, pues basta con irse al DURCE, que es un trabajo hecho por los compañeros de Asleyes. Es el decreto 1075 del 2015 y está la condensación de la normativa educativa que rige hoy la educación en el territorio colombiano. Pues eso daría para otro conversatorio y seguramente con el apoyo del equipo jurídico de la Federación. Lo cierto es que pues, tomamos nosotros como el presidente Gaviria como un referente desde los años cercanos a la descentralización, quien habla sobre algunas posibilidades fuertes. Aquí hay una discusión sobre cómo le quitaron en los artículos 356 y 357 la plata. Las reformas laborales, hay unas reformas administrativas que se han hecho en estos tránsitos. Samper igualmente hicieron algunos ejercicios fuertes. Aquí se habló de la implementación de la Ley General de Educación. Los planes decenales de educación han sido normas también. Andrés Pastrana, mire, este se lo conoce por haber creado el decreto 1278, que eso hay que aclararlo. Muchos maestros piensan que el 1278 fue un acuerdo de negociación de FECODE. No, el 1278 nace producto de una derrota de FECODE. Acto legislativo 01 del 2001, derrotados en una movilización fuertísima. Ahí el presidente Pastrana, no contento con eso, publicó el 1278 y quebró la estructura de los ascensos, dividió al sector del magisterio y el magisterio colombiano es el único quizá que tiene dos regímenes para una misma profesión. Y ahí definió mucho de las discusiones a veces que hay que hacerla con un poco de recrear la historia para entrar a veces no entrar en discusiones a veces sin fundamento. Y Álvaro Uribe, pues ustedes todos lo conocen. Pues hablar de él es hablar cómo profundizó toda la política neoliberal, cómo entregaron los intereses a otras lógicas orbitales que se apartan de los intereses y necesidades educativas del país. Decimos finalmente entonces que tenemos que hacer una oposición a esa educación con pertinencia ministerial, que es una educación fría, calculadora, basada en sumatorias, en la aplicación de relaciones técnicas, que se evidencia en una sobrecarga laboral, que configura nuevas tensiones en la escuela, tensiones de poder, unos micropoderes, y hay una disputa entre directivos docentes y docentes. Incluso a mis compañeros del PTA, que con mucho cariño les digo, hombre, ellos solamente tienen la función de acompañar el proceso educativo. Los compañeros PTA no pueden ser los pequeños ministros en la escuela ni supervisores de educación, deben acompañar y potenciar el hecho y el acto de educar. Una educación ministerial que nos ha llevado a llenar instructivos, aplicativos, matrices, que nos deja menos tiempo para hacer lo pedagógico, lo didáctico y lo académico. Por esto estos profesores de juventudes prolongadas hacíamos los parceladores en el tiempo atrás. Hoy no hay tiempo para eso. Vivimos
con otra congestión laboral absolutamente preocupante y que genera otro tipo de patologías incluso dentro del quehacer educativo. Y se pasan a hacer que la educación sea eficientista, administrativista, de resultados, enfocada en la reducción de la planta oficial de educadores, en inventar traumatismos y talanqueras para conculcar los derechos, ajustes y desbarajustes curriculares. Hay un artículo por ahí publicado que se llama El manoseo curricular de la educación pública, donde nosotros les demostramos cómo hoy tenemos que atender como 27 iniciativas curriculares, las 9 áreas fundamentales, los 6 proyectos obligatorios y todas las iniciativas que cada ministra se le ocurre. Revise la historia y cada ministra es feliz creando una nueva cátedra en educación. Bueno, y estamos proponiendo entonces una educación con pertinencia social. Una educación que este es el quehacer, decimos nosotros desde los sindicatos. Deberíamos decir una educación con pertinencia social y política, que asuma otro tipo de compromisos, que lea los otros escenarios. José Martín Barbero nos invita a leer al otro y nos invitan a hablar de la pedagogía de la alteridad, pensando en el otro, atendiendo lo que quiere el otro, los otros actores, que las otras voces se escuchen, que se cuente en esta educación con amplios presupuestos, con recursos suficientes y necesarios, que se resuelvan las necesidades de los pobladores y los requerimientos urgentes de los territorios. Y nosotros en esta diapositiva sintetizamos lo que podemos proponer desde nuestra mirada en una nueva propuesta con pertinencia ministerial y política. Sin discusión, el tema de la paz tiene que ser un núcleo central que nos lleve al reconocimiento de los derechos humanos, a la posibilidad resolutoria de conflictos, de distensionar los ambientes escolares y, como dice el Estado, armonizar los mismos. Desde un punto de vista ecológico, porque tenemos hoy que recuperar la convivencia, no solamente con el otro sujeto de carne y hueso, sino la convivencia con el contexto natural. El asunto de la cultura, la identidad cultural, la construcción de región, las autonomías. Me alegra mucho cuando Isabelita habla de las juntanzas. Nos alegramos mucho cuando las comunidades indígenas hablan de la minga, del pensamiento, del diálogo de saberes. Cuando la comunidad gitana nos dice el andar bien, el caminar bien, y los indígenas nos dicen el bien vivir, el buen vivir, el vivir bien. Con los asuntos de la democracia, pues tenemos que formar ciudadanos, una cultura política centrada en la ciudadanía y centrada en formar ciudadanos que dejen de pensar en apropiarse innecesariamente de lo público, sujetos desde la escuela que se enfrenten a la corrupción, que defendamos los derechos humanos, los derechos culturales, los derechos ambientales, que defendamos la esencia del sujeto como un ser capaz de existir hoy en otro tipo de condiciones de vida, con menos conflictividades, con menos desatenciones, con mayor dignidad y con mayores opciones para todas y para todos. Entonces, creemos nosotros que la educación tiene que salir más allá y tiene que tener hoy hoy se habla de contagios, ¿no? Un contagio con la sociedad, un contagio con la cultura, un contagio con los otros, un contagio en el que se reconozcan los otros actores del hecho y el acto educativo. Estos temas con mayor profundidad los pueden rastrear aquí. Es una tesis que nosotros hicimos para la Universidad Nacional en la maestría en Historia. Pueden leer más de estos temas en la revista Educación y Cultura, en la 115 publicamos un artículo extenso. En redes aparece esta publicación, una educación con pertinencia social para el posacuerdo. Aquí recreamos un poquito lo de Makarenko, cuando Makarenko en su aldea Gorki, en su poema pedagógico, dice que estos niños del conflicto, estos niños de la guerra, estos niños hoy de la pandemia, ¿cómo se van a educar? Ministra, díganos cómo vamos a atender a los niños, población que ni estudian ni trabajan, no saben. ¿Cómo vamos a atender, ministra, a la población de los export? Es una población de jóvenes que le perdieron el sentido al compromiso, no les importa nada. ¿Cómo vamos a atender la generación de los milenios, que es otra generación que le perdió el sentido a la vida? Y si por el tiempo no puedo leer aquí una poesía de la generación de los milenios donde estos niños le perdieron el sentido a la vida. ¿Cómo volvemos a encontrarnos en la escuela
con ese olor a ser humano, al olor de los europeos. Nosotros, los americanos, tenemos un olor a loción, a jabón barata. Y al olor de muchos los americanos, los europeos tienen un olor a loción fina. Pero fíjese que los dos momentos, por lo artificioso y lo moderno de la sociedad, se perdió lo sustancial, se perdió el olor al ser humano. Por eso la educación tiene que llevarnos a recuperar esa dimensión humana de la educación. Y este es otro que lo hiciéramos, la configuración de las relaciones de saber y poder a partir de la Ley General de Educación. También es un artículo bonito y este lo hicimos pensando en Nariño. La lucha magisterial y el movimiento pedagógico en la historia reciente de la educación nos llevaría a poder trabajar y conversar algunos elementos importantes. Decir que ahora creo que voy a dejarle a Luzaida, no quiero sobrecargarlos académicamente, pero hay un taller pedagógico que me gustaría lo puedan hacer ustedes. Por eso le digo que voy a romper todos los esquemas. En una columna tenemos lo que tradicionalmente nos han vendido de la educación, en lo legal y lo convencional. En la otra, algunas posibilidades de hacer otra forma de educación. Y acá hay una columna para que usted escriba lo que piensa, lo que es posible hoy desde la educación. Bueno, termino entregándole mi gratitud y reconocimiento a la Escuela de Formación, a Isabelita por el liderazgo, al equipo de trabajo, a Luzaida, a Homero, al profesor Romo, al pequeño Brian, a William, a todos los compañeros del Ejecutivo, porque esto es un trabajo en equipo también. Mi gratitud y reconocimiento, maestras y maestros, por haber logrado defender la educación pública de los niños en tiempos de pandemia y nuestro compromiso de seguirlo haciendo. Entréguenle nuestra gratitud y reconocimiento a las maestras de los territorios y a las familias, porque con ellas y con ellos, como dicen mis compañeros del doctorando en Argentina, hemos logrado defender los aprendizajes de los chicos. Y en esa defensa de los aprendizajes no tenemos que reconocerle al Estado. El Estado, con sus leyes farragosas y contradictorias, ha aceitado la maquinaria en favor de defender otras lógicas. Mi gratitud y reconocimiento, maestras y maestras, por esa entrega, ese valor, ese compromiso, esa responsabilidad, esa capacidad de inventiva, esa posibilidad de transformación, por haber hecho posible que la educación no se apague, que los sueños de los niños continúen, que las esperanzas de los pobladores y de los territorios sigan creciendo. Me despido diciendo lo que nos enseñó el maestro Silvio Sánchez. Creo que Lucho Romo fue también estudiante de exrector de la universidad, nos dijo, mire, no se olviden que el acto de educar es un acto ético, es un acto ético, es un acto humano, es un acto pedagógico. Maestras y maestras, mi gratitud y reconocimiento, mi abrazo vital y mi saludo fraterno y sigamos luchando. La lucha es jurídica, la lucha es pedagógica. Desde 1984 el movimiento pedagógico, hay que hacer una gran fiesta el año que viene. La lucha también es en acción movilizatoria para encontrarnos el próximo 28. Pero la lucha también es en las urnas, la lucha es también en la capacidad de decidir para transformar país, para construir opciones, para transformar realidades y para llegar a un punto en que podamos estar sin tantas distancias, podamos estar sin tantas discriminaciones, sin tantos silencios, sin tantos marginamientos y sin tantos olvidos. Maestras y maestros, desde la pedagogía y la academia, no nos corresponde sino hacer el llamado a transitar en los caminos de la unidad y a hermanarnos de mil maneras en la lucha. Muchas gracias. Profe Edgardo, muchísimas gracias a usted también. Por favor, acompáñenos otro ratico. Excelente su exposición, muy concreta, muy clara. Luchita. Hagamos una cosa, Luzaida, le propongo, porque el profesor Omar Arango me está matando, que le instalar el evento de ciencias sociales, ahí me demoro 10 minutos, no sé si recrean la unidad didáctica y volvemos con las preguntas, además para que dejarlos descansar un ratico de mi cansona voz tal vez y tomen otra dinámica.
Mi profe, pues ya hicimos la revisión de la unidad didáctica. No sé si se pueda quedar este ratito mientras hacen las preguntas, mi profe. Bueno, digámosle que espere el profesor Arango. Un ratico. Listo, Sí, listo. sabemos que tienen muchos compromisos. Entonces vamos a hacer la lectura de las preguntas desde el chat, profe Edgardo, Vale. y unas participaciones allí con voz. Bueno, ok. Pregunta el profe Luis Alberto Cardoso, ¿qué hacer para que los colegios en concesión no continúen, ya que esto afecta a muchos profesores que no pueden ingresar al sistema educativo? Pregunta la profe Lidia, ¿cómo logramos una propuesta educativa que involucre a todos los niveles sociales con la misma oportunidad de acceder a una educación de calidad sin quedar por fuera de las dinámicas sociales y mundiales? ¿Están viendo mi pantalla, perdón? Ahora sí. Gloria Estela Mancipe. Profe Gloria Estela. Profe Gerson Casasbuenas. Pregunta el profe Luis Alberto, no, mentiras, esa ya la leímos. Pregunta el profe Alberto Rodríguez, ¿qué elementos se deben consolidar en nuestras instituciones para contrarrestar las políticas impuestas desde el Ministerio de Educación y desde la OCDE? Profe Norelis del Rosario Morales. Días, compañeros, ¿cómo están? Adelante, mi profe, tienes un minutico. Profe, ahora mismo las políticas de la OCDE, ¿cómo está influyendo directamente en el progreso de la educación aquí en Colombia? Es decir, ¿cómo se puede hacer para que esas políticas no tengan esa incidencia en no dejar progresar la calidad educativa? Muchas gracias, profe Norelis, muy amable. Pregunta la profe Magda Gutiérrez, ¿cómo generar cambios en las instituciones educativas al respecto del tema que se está abordando? ¿Cómo fortalecer, pregunta la profe Yamile Cardoso, cómo fortalecer al magisterio en el pensamiento crítico frente a las políticas neoliberales? Profe Luis Alberto Cardoso. Profe Luis Alberto. Pregunta el profe Orlando Rondón. Alguien decía que los profesores debemos aprender a desaprender, cómo lograr que muchos docentes entiendan que con su actuar diario dentro y fuera del aula se contribuye al modelo neoliberal. Profe Sandra Milena Vargas. Señora, ¿me escuchan? Sí, señora, adelante un minutico. Quizás la intervención va más que todo a agradecer la intervención del profe Edgardo Salazar. Creo que ha sido una de las intervenciones más claras, contundentes y que han apuntado a nuestra realidad, la que estamos viviendo en este momento y a la cual tenemos que hacerle frente a toda esta andanada de malas políticas a las que nos vemos inmersos. Entonces, es más eso. Muchísimas gracias, profe Edgardo. Muy, 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 muy enriquecedor el trabajo suyo, muy amable. Gracias, profe Sandrita. Pregunta a la profe Yolima Castillo. Perdón, Sí. profe Luis Alberto. Sí, señor. Ya. Adelante entonces, Anita. Profe Luis Alberto. Pregunta. No, qué pena. No, yo solamente envié la pregunta, no iba a hacer ninguna participación. Sí, ok. Si algo, profe Luis Alberto, la puedes hacer con vos o si ya la registraste allí en el chat, está bien. Muchas gracias. Ya la leímos. Ajá. Bueno, pregunta a la profe Yolima Castilla, ¿cómo enfrentar los proyectos, enfrentar los proyectos de primera infancia? Profe Freddy Alexander Betancourt. Bueno, más que una pregunta, vuelvo a insistir en lo que dije hace 8 días. Todas esas preguntas, la primera oportunidad de solución
es hacer una mesa de trabajo con nuestros candidatos de izquierda hacia la presidencia y también con los que ahora el 13 de marzo van a estar en el Senado, porque es sentar una mesa de negociación o una mesa de trabajo donde podamos generar un proyecto de mejoramiento a las políticas educativas con ellos, de la mano con ellos, que esta es la oportunidad que tenemos donde hay una posibilidad clara de llegar a un buen grupo en el Senado y al poder en la presidencia. Entonces me parece que sería importante que desde FECODE se liderara esa mesa de trabajo con los candidatos y eso ayudaría a solucionar muchas de las preguntas que están haciendo y del tema de hoy. Gracias, Muchas gracias, Gracias. profe Freddy. Pregunta, profe James, ¿el neoliberalismo voraz continúa abriendo la brecha de la desigualdad en nuestro país? ¿Cómo poder frenar estas reformas neoliberales desde las bases, tanto magisteriales como de la clase trabajadora? Pregunta el profe William Ospina, ¿cómo educar para el progreso sin reproducir modelos que deshumanicen tanto? Pregunta el profe Diego Ferney, ¿cuáles son las propuestas concretas desde FECODE y los sindicatos para combatir o eliminar esas propuestas neoliberales que afectan la salud y la educación desde las organizaciones internacionales que intervienen en Latinoamérica y África? Pregunta la profe Yolima. No tenemos más intervenciones con vos, Anita. Pregunta la profe Yolima Castillo, ¿cómo actuar frente a las políticas de primera infancia, ya que en Bogotá se ha ejecutado con cajas de compensación, ya que a veces los compañeros, no despiertan? Pregunta el profe Diego Pinzón, ¿cómo fortalecería hacer valer la autonomía escolar frente a la introducción de tecnologías educativas como estándares, competencias, planeaciones y formatos, etcétera? Estos ya son comentarios. Pregunta a la profe Paola Pérez, en los escenarios educativos privados, ¿cómo sobrellevar como docente situaciones en las que la misma comunidad, padres de familia y directivos percibe a la educación como una mercancía, por ello exigen que se enseñe, aprenda y se evalúe como ellos sugieren? Pregunta el profe Luis Londoño, ¿qué acciones podemos emprender los maestros para evitar que los terceros, entre comillas, que llegan a las instituciones con sus aparentes buenas intenciones, que solo buscan abrir paso a la privatización, terminen diciendo a los maestros qué hacer y cómo hacerlo? Preguntan si hay algún diálogo o acuerdo político programático con el pacto histórico en pro de la educación. Pregunta la profe Andrea Molina, ¿cómo fortalecer la unidad en medio de las disputas que nos presentan estos gobiernos de ultraderecha? Y finalmente, pues ahí ya comentarios. Ya esas serían las preguntas que hay registradas en el chat. Profe Edgardo. Profe Luis Edgardo. Profe Luis Edgardo se nos desconectó un ratito. Profe Luis Edgardo, ¿está por allí? Aparece conectado, sí. ¿Será que debió entrar a la otra reunión? De pronto. Bueno, yo no sé, voy a tratar como de abordar algunos elementos mientras, no sé si Romito está para que pueda abordar algunos elementos de las preguntas que han realizado o si Romito está. Bueno, yo voy a referirme a un par de elementos frente a las preguntas que han planteado, voy a tomarme el atrevimiento para poder avanzar un poco en la sesión el día de hoy. Y es en principio que nosotros podamos hacer un ejercicio primero. ¿Sí, Romito? Sí, me decía. Hola. Ah, bueno, listo, ya llegó el profe Edgardo. No, era para poder avanzar en la respuesta a las preguntas. Profe Edgardo, tiene su merced la palabra. Bueno, entonces, vamos a mirar lo siguiente. Entonces, Arriba, en la esquina de arriba.
Profe Edgardo, se le cerró el micrófono. Listo, listo. Sí, bueno. Ya. Entonces vamos no sé, aquí nos dieron para otro conversatorio, pero sería muy grosero de nuestra parte abusar del tiempo de ustedes. Pero nos preguntan de los colegios en concesión. Es que esta es como la modalidad más reciente, ¿no? De los procesos de tercerización. O sea, el neoliberalismo también se ha ocupado de que la educación sea intermediaria, que la educación sea por otras líneas, que la educación se entregue por contratación. Acá en mi zona alguna vez hubo una educación por fundación. Usted se armaba una fundación, compañera y compañero. Y yo contrataba con su fundación la educación. Y usted vinculaba a sus maestros como quería, les pagaba lo que quería y ninguno sin prestaciones sociales, menos con afiliación al fondo. Entonces, eso va a seguir así, porque lo que yo le decía en el conversatorio es la disputa entre lo público y lo privado. Es la disputa de la educación en el escenario del mercado. ¿Qué hay que hacer? Seguir defendiendo con mayor ahínco, con mayor fortaleza y fuerza la educación pública colombiana. Pero eso significa que este ejercicio no sea exclusividad de las maestras y maestros. Defender la educación pública colombiana tiene que ir más allá, lograr cohesionarnos con el tejido social. Y por eso, ayúdenos a materializar la reforma al Sistema General de Participaciones, contándole al vecino que es defender su educación. Ya ni siquiera la educación de nosotros, los de las juventudes prolongadas, la educación de las generaciones que están y los que van a llegar. Y vea que si podemos hacer un diálogo fuerte, potente en esas líneas, pues tendremos una población igualmente consciente de abrazarnos en esa lucha de defender la educación de los colombianos. La educación de calidad, algo dije rápidamente, el término de la calidad, ese término es muy discutible. ¿Qué es calidad para ellos y qué es calidad para nosotros? La calidad para ellos la centran en la relación de las pruebas saber y las pruebas tipo IFES. Y entonces eso será para ellos calidad. Por encima de los recursos que no se tengan. Entonces, perdónenme, ¿cómo diablos yo les oferto educación de calidad? Romo conoce en Santa Bárbara, Iscuandé, el último poblado del cordón pacífico colombiano, donde en la mañana, en el día, es una escuela, es un aula de clases, y en la noche es el bar del pueblo. No sé en qué momento habrán, los medios lo adecuan y al otro día en la clase. Yo no sé cómo hablan de calidad en La Guajira, me perdonan que coloque estos, pero ese es en el recorrido que uno hace en las travesías. En la mañana es el aula de clases y en la noche y en el día también es el nido de los murciélagos arriba, pero ahí está la calidad. ¿Cómo hago calidad en mi escuela donde no tengo baterías sanitarias? ¿Cómo hago calidad? ¿Cómo hago calidad en mi escuela donde el agua ya no se habla de agua potable? Pues ahora las enfermedades gastrointestinales pasaron a ser secundarias. Pero ¿cómo hablan de calidad en mi escuela donde llega el agua por días? ¿Cómo hablan de calidad en el deterioro de los restaurantes escolares? La infraestructura debilitada sobre el piso, pero es que eso no es mentira. Parecen narrativas no ciertas, pero en territorio no encuentras en realidades. Sin recursos, sin dotaciones, sin laboratorios, sin escenarios para hacer una educación, si quieren. ¿Cómo hablo de una educación de calidad? Y aquí lo ato en el manoseo curricular. Mire, yo creo que el gobierno nacional, y eso no le gusta que le diga a la viceministra, y hablar con la viceministra a veces es bueno porque es una pedagoga. Le digo, mire, ¿qué educación es que quieren?
Si es para la OCDE, listo, no hay problema. Vamos con las matemáticas, leer, escribir, el lenguaje, otra lengua, el inglés, listo. Pero hoy queremos una educación para la vida. Y entonces, esas 27 manoseos curriculares, 9 áreas fundamentales, 6 proyectos obligatorios, educación para la paz, para la democracia, para las normas de tránsito, educación para las normas financieras, educación, no estoy en contra de eso. El problema y el delito pedagógico es que eso lo trazan en la transversalidad. Y en la transversalidad no hay ni presupuestos, no hay ni dolientes, ni hay responsables directos. Bueno, aceptamos la transversalidad. Necesitamos más maestros para la transversalidad. Si es cierto, la ley de convivencia en su espíritu, la 1620, que la quieren implementar, es ilógico y es irrespetuoso que diga integrantes, el coordinador de convivencia si la institución lo tiene. Es inadmisible. Es como dijera, está la ley 1620, si quieren la cumple o no la cumple. En lugar de colocar ese parágrafo, deberían nombrar todos los coordinadores de convivencia en las instituciones educativas. Y deberían darnos la oportunidad de potenciar los proyectos vitales institucionales como ese, por ejemplo, de la convivencia. Y a usted y a mí ubicarnos un par de horas, unas 3 horas en ese proyecto. Y dejarían de distensionar las plantas y presionar con ese discurso irreal de que sobran maestras y maestros en las instituciones. Aquí faltan maestras y maestros para construir paz, para construir convivencia y para construir democracia. Sí es cierto, pero ese debate no lo quieren dar. No es que es fría calculadora y la OCDE les da resultados aplicativos y estimativos. En este país no importa si salen aprendiendo o no los niños o niñas. Importa son estadísticas, de decir, salieron tantos, se graduaron tantos en el país, no sabemos a qué. Entonces le hemos dicho, revisemos. Es la educación. En el pedacito de cierre del acta de acuerdos con la ministra de Educación en el video cortico, yo le alcanzo a decir a la ministra, nos debemos un debate público y grande. Si esta es la educación que queremos, ¿es la educación que necesitamos o nos esperamos o nos tenemos la obligación de abrir la posibilidad de construir otro tipo de educación? Y esta pandemia no solamente nos debe llevar a revisar los currículos, sino a pensar en otras líneas hoy de una reforma educativa para el país. Nos han dicho con la OCDE y el progreso, o sea, habrá que discutir qué es el progreso. El progreso, usted mirado en las diapositivas, la Alianza para el Progreso, es como el desarrollo y el subdesarrollo, son categorías de lo bueno y lo malo, las categorías de lo viejo y lo nuevo, porque ayer nos hicieron sentir muy mal en un evento por ahí, en un departamento donde pues nosotros ya somos profesores históricos y prehistóricos, y entonces pareciera que ya nosotros no servimos, y eso es muy incómodo. Entonces nos tocó decir, hombre, con el relativismo de que lo viejo se aprende, lo nuevo se aprende de lo viejo, y entonces yo me quitaba mi cachucha y le preguntaba al auditorio que me dijeran si yo era viejo o era joven. Y la mayoría me dijo que era joven, entonces me hicieron sentir muy bien. Y entonces les dije que yo no era maestro, no sé si era maestro nuevo o era maestro viejo. Y entonces esas discusiones son de ese sentido. Entonces, ¿qué es el progreso? ¿Para quién es el progreso? ¿Cómo entendemos el progreso? Si es para la OCDE, pues, y el Fondo Monetario, el progreso es un estratagema para penetrar los territorios y posesionar otro tipo de discursos imaginarios y mentalidades. Pero, sin embargo, pues, a la OCDE habrá que decirle. Y nos dicen cómo nos dan ustedes la línea para la respuesta, el pensamiento crítico divergente, por supuesto. Mire, así nos acusen, de lo que nos acusen, yo abrazo a esa maestra y la quiero conocer, la maestra del Valle del Cauca que se atrevió a hablar de los falsos positivos, con todo lo que le ha costado. Y la pandemia, les decía yo en las negociaciones, tiene que ser parte, un eje de enseñanza en los colegios.
Y tenemos que enseñarle a las generaciones hoy y mañana qué fue esta pandemia. Y esta pandemia debe dejarnos lecciones. La primera lección, por ejemplo, de decirle al gobierno que es necesario potenciar lo público, invertir en lo público, devolver lo que nos han arrebatado a la escuela, a la salud, al agua potable, al saneamiento básico en lo público. Pero los niños tienen que saber que en esta pandemia se trató de imponer la necropolítica, por ejemplo, la política de la muerte. Achille Mbembe en su libro La necropolítica nos enseña. Se desvirtúa la vida, algunas vidas, y lo voy a asociar con la charla, fueron consideradas inservibles, superfluas para el modelo capitalista y el modelo neoliberal y el sistema, porque no le reproducen, no le acumulan riquezas. Y hay vidas que se van a desatender, de pronto la suya y la mía, compañeras y compañeros. Aquí en este cordón de fronteras, ayer llegué y llegaba al terminal de Ipiales, y créame, yo quedé aterrado. Los cordones de población venezolana, haitiana y afganos. Población desplazada, ¿qué diablos les van a ofertar una vacuna? Sin tapabocas, sin nada. Entonces, en esa subvaloración de la vida de esa población no le sirve al sistema y no puede existir. Por eso la pandemia también es un dispositivo creado para depurar, para seleccionar la vida, en la teoría darwinista, la supervivencia de la especie más fuerte. Entonces, defender la vida tendría que ser uno de los propósitos sustanciales del quehacer académico y pedagógico. Y tendría que enseñarles que en esta pandemia también se pretendió normalizar lo anormal. Volvamos a la normalidad. ¿Cuál normalidad? ¿Cuál normalidad? Ustedes seguramente tienen duelos, afectaciones, y la vida en la escuela no va a ser normal. Y por eso con el equipo estamos escribiendo los temores que crecen en la escuela de la presencialidad. Ya hay temores. Pero para ellos sí es normal. La nueva normalidad. ¿Cuál nueva normalidad? Buscar otras estrategias para ocultar la corrupción. Y entonces Romo se burlaba y decía, es que no nos llegaron los recursos de conectividad de Nariño y por eso usted no se puede conectar, tal vez. Hombre, pero es que eso era para los territorios poblados, más lejanos, donde se necesita un poquito de conectividad para tranquilizar un poco más el hecho de educar. ¿Cuál normalidad? Seguir matando jóvenes que se levantan en medio de la movilización en el país, ¿eso se les volvió normal? ¿Cuál normalidad? ¿Seguir negando los acuerdos? ¿Seguir en el estado negacionista? ¿Eso es normal? No puede. La vida en pandemia no puede ser en la normalidad que ellos la pretenden plantear y la pretenden proponer. Y tengo que decirles a mis niños que en esta pandemia, enseñar esta pandemia, mientras los ejércitos que se simbolizaban con los trapos rojos, reclamando pan y techo para pasar la pandemia, el Estado intentó poner una reforma, la primera reforma tributaria, grabándole los productos de primera necesidad, grabando el alimento y el hambre de la gente. Tengo que decirles a los niños que los hospitales están colapsados, que hubo un negocio con la vacuna, que hay un desorden absoluto, un secretismo de Estado, que no hay insumos para que se atiendan, que viejos fueron desconectados entre lo viejo y lo nuevo, pues lo nuevo tiene que pervivir y lo viejo lo desconectaron de la vida. Que más mayores que nosotros, los de las juventudes prolongadas, se tuvieron que identificar en el movimiento de la revolución por las canas para reclamar su derecho a existir, a vivir. Y la escuela tiene un papel que cumplir. Y la escuela le corresponde crear. Y por eso nosotros apelamos a un instrumento valioso. Podemos construir escuela desde la autonomía que nos da la ley, consagrada en el artículo 77 de la Ley General de Educación. Y la autonomía a partir del reconocimiento de los gobiernos escolares. Por eso revisemos el acuerdo. Nosotros en el acuerdo en casi todos los puntos le metimos
decisiones del gobierno escolar. Y el consejo directivo tiene que tomar postura. Se tienen que escuchar las otras voces, les hemos dicho a los señores del ministerio. Los otros agentes deben interlocutar también, no es lo que ustedes quieren. Por eso el ejercicio de la presencialidad no puede ser un acto impositivo, no puede ser un acto improvisado, porque es lo que se ve, y menos un acto experimental. ¿Qué nos corresponde hacer? Nos corresponde hacer a nosotros un esfuerzo mancomunado, potente por defender la escuela pública. Nos quieren arrebatar la escuela pública. Nos quieren sacar los estudiantes de la escuela pública. Nos toca, así nos duela, acercarnos a los estudiantes, impedir que se nos vayan de los sistemas públicos, porque son la esencia de nuestra existencia en la vida escolar. Con los compañeros de la Universidad Nacional, mire, se diseñaba un dispositivo muy interesante con la IECO, el Instituto de Cultura y Ciencia, Cultura y Comunicación. Y entonces, profe, decía, pues logren un acuerdo en los colegios. Podemos estar aquí con 10 niños en la presencialidad y los otros 10 niños en la pantalla y hacemos una clase simultánea donde se pueda hacer. Es que no pueden seguirnos asfixiando laboralmente, y eso lo hemos dicho y lo venimos peleando. Y en el asunto de la discusión de la reposición le dijimos, ministra, ustedes nos deben tiempo, nos quitaron las vacaciones, nosotros repusimos por adelantado, entonces dejen de pensionar, defiendan a sus maestros. ¿Por qué no salen a decir nada cuando matan a un maestro? ¿Por qué no salen a decir nada cuando se señala a un maestro? Somos trabajadores de ustedes, defiendan a sus maestros. Y el otro asunto que nos corresponde hacer es fortalecernos a través de las organizaciones. No pensar en los intereses selectivos. Si pensamos en los intereses selectivos, compañeras y compañeros, nos siguen partiendo de 1000 maneras. Y pensar en consignas mayores. La consigna mayor tiene que ser defender la dignidad, la dignificación de la profesión docente. La consigna mayor tiene que ser hoy construir un estatuto docente único para el magisterio. Ojalá, único quién sabe, pero sí un estatuto en el que logremos fusionar 1278 y 2277. Con todas las discusiones que eso puede resistir, pero ser capaces de construir. El otro consejo y recomendación que podemos dar es el que tenemos que apartarnos de la cultura de la adhesión en la escuela. En la cultura de la adhesión, compañeras, nosotros nos resignamos, agachamos la cabeza y simplemente nos resignamos y obedecemos. Invitarlos a abrir espacios para la cultura de la deliberación. Y en la cultura de la deliberación tenemos que recuperar el valor de la palabra, el poder de la palabra. Y ahí tenemos posibilidades de construir consensos inteligentes, de darles salidas inteligentes. Claro que sí. Y aquí nos preguntan sobre las posibilidades de los docentes provisionales. Pero yo estoy hablando de que no creemos intereses selectivos. Dignificar la profesión docente incluye a los docentes provisionales, a los 1278, 2277, 804 compañeros afro, los compañeros orientadores, los compañeros directivos docentes, todos como una sola familia en defensa de lo que nos corresponde, la macro consigna, defender la educación pública de los colombianos, que aún no nos la han podido quitar y para nosotros tiene que ser un deber civilista y democrático. La educación pública es un patrimonio de los colombianos, es un derecho fundamental y haremos todos los esfuerzos posibles por defenderla. Ni siquiera tal vez ya para nosotros los de las juventudes prolongadas, sino para los niños y jóvenes que esperan a través del hecho y el acto educativo otro tipo de condiciones de vida digna y de mejor estar en el planeta. Por eso empecé diciendo que la vida a través de la educación, que la vida sea con todas y todos ustedes. Muchas gracias, profe Edgardo. Muy elocuente, muy pedagógica y muy concreta, pues para el tiempo, ¿no? Muchísimas gracias de verdad. Sabemos el esfuerzo que hacen los compañeros ejecutivos, tienen muchísimo trabajo y estamos todos, pues como magisterio, muy agradecidos por su presencia, por su acompañamiento constante y ese compromiso con todos nosotros.
Le decía a Luzaida y las palabras que dijo la compañera, decirle que eso nos compromete aún más, ¿no? Seguir en nuestra forma de hacer y de vivir los mundos. Y Einstein decía, la peor ignorancia del hombre es no compartir sus saberes y sus aprendizajes, ¿no? Y para eso estamos, en la disposición de servir y en la disposición de hacer la tarea encomendada por ustedes. Muchísimas gracias, profe Edgardo. De verdad, muchas gracias. Aquí lo felicitan ampliamente por el chat a nivel interno. Todos muy agradecidos por su acompañamiento, muy académico, por cierto. Bueno, entonces pasamos a cerrar la sesión con el profe Vicente. Si quiere, mi profe Edgardo, sabemos de sus compromisos, si se quiere despedir de los compañeros. No, ya los puse en espera a los otros, tranquilos. Bueno, muchas gracias por darnos esa prioridad, muy amable, mi profe Edgardo. Profe Vicente. Sí, un cordial saludo para todos los compañeros y compañeras que se conectan cada 8 días a nuestro diplomado. También agradecerle al compañero Edgardo por su valioso aporte e invitar a las compañeras y compañeros que hemos escuchado este magistral aporte, esta conferencia de hoy sábado 25 de septiembre del 2021, a que investiguemos, ahondemos, analicemos todo lo nefasto que son estas políticas neoliberales, y creo que hoy nos dejan mucho más inquietudes para nosotros, entre todos, en una forma unida y consecuente, unirnos para combatir ese neoliberalismo que día a día aprieta más al pueblo colombiano y al mundo entero. En consecuencia, es allí, compañeras y compañeros, la necesidad de unirnos cada día más y más. Y como lo planteó uno de los colegas que intervino, se hace necesario hoy más que nunca que el pueblo llegue con una representación auténtica y legítima, mayoritaria, a esos espacios donde se toman determinaciones, como es el Congreso de la República, para que de allí se legisle de acuerdo al sentir y el querer del pueblo, de acuerdo a las necesidades que hoy tenemos y que hay que mejorar condiciones de vida. Si nosotros no llegamos con una representación mayoritaria, pues vamos a seguir lamentándonos. Es importante la participación en las justas luchas de la clase trabajadora, pero también la clase trabajadora tiene que llegar mayoritariamente allá para transformar la sociedad y construir la justicia social. Entonces, desearles a cada una de las compañeras y compañeros esa gratitud, esa admiración, desearles un feliz fin de semana, y también esperamos que estos 15 días que se dieron para que nos desatrasáramos, los tutores estaremos a partir de esta tarde revisando estas tareas, y que ojalá de hoy en 8 días podamos felicitarlos porque todos y todas verdaderamente desnivelaron. Entonces, sin más preámbulo, yo dejo allí para que la compañera Luzaida, la compañera Ana María y el compañero Romo, pues culminen lo poco que hace falta de esta actividad de hoy. Nuevamente, felicitaciones, compañero Edgardo. Qué bueno tener profesionales en nuestro comité ejecutivo como usted y otros compañeros y compañeras. Y gracias por acompañarnos cada 8 días en este diplomado, que es un convenio con nuestra Universidad Pedagógica Nacional y con nuestra Federación Colombiana de Educadores, que cada día llega más a sus bases, que cada día aporta cada uno de ustedes, como mujeres y hombres, a la solución del gremio y de la sociedad. Muchas gracias, compañero Edgardo.